Permítame introducir también a nuestro segundo ponente, la licenciada Karina Alejandra García, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es psicopedagoga y ha obtenido su licenciatura en gerontología con especialización en neuropsicología. Es miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y de la Asociación de Profesionales del Quehacer Psicopedagógico y forma parte del equipo interdisciplinario del Centro de Rehabilitación Génesis Salud, donde se desempeña el rol de jefa del Servicio de Psicopedagogía y coordinadora de dispositivos de tratamientos grupales y talleres preventivos. Además, docente en la Cátedra de Neurociencias de la carrera de Psicopedagogía y en la Cátedra de Acompañamiento Terapéutico del Adulto y el Adulto Mayor, dentro de la carrera de Acompañamiento Terapéutico en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 10 de Tandil. También se destaca como embajadora promotora de Parkinson para Give for a Smile. Bienvenida, licenciada Karina García. Adelante. Muchas gracias, Jenny. Bueno, primero darle gracias a los organizadores por haberme tenido en cuenta para participar este año también. Gracias a Gastón por compartir la mesa, al doctor Bartoli, y también a Fernanda por hacer equipo siempre. Así que muchas gracias por eso. Vamos a compartir pantalla. ¿Tienes la ponencia, Cari? Sí, ahí estoy tratando de que subo. Dame un segundito. No, no te preocupes, está todo bien. Gracias. No me aparece, pero va a aparecer. Los tiempos de internet. ¿Ahí la pueden ver? Sí, pero no la presentación, solamente ahí sí. Ahora sí, perfecto. Bien, vamos a sacar esto de acá. Bueno, siguiendo un poco al doctor Bartoli y de acuerdo con todo lo que él decía, mi intención es presentarle el mismo tema, ¿sí? Desde el lugar de la rehabilitación cognitiva, que es en realidad mi clínica diaria, ¿sí? Donde trabajo y lo que, digamos, la información desde el lugar que tengo acceso. Algunos de los temas que quería abordar, que también ya fueron por ahí mencionados por el doctor, tiene que ver con poder diferenciar lo que es la queja subjetiva de la falla cognitiva, ¿sí? Del déficit cognitivo, identificar el perfil cognitivo esperado para la enfermedad de Parkinson, correlacionar ese desempeño con lo que observamos en la práctica clínica y el nivel de sobrecarga expuesta por el cuidador, ¿sí? De una manera muy clara, porque la pensé a esta charla que sea puntual para pacientes y familiares. Me parecía que antes de mostrarle, ¿no?, los datos y cómo recabamos esos datos en la clínica diaria, había que explicar qué es la cognición para que se entienda qué es un cambio cognitivo, ¿sí? Porque muchas veces las familias, cuando escuchan funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, pueden no estar tan asociados a esas palabras, e intentamos, esto que decía el doctor, de estar muy cerca de la familia, también del paciente. Yo creo que la información les pertenece a ellos, ¿sí? Entonces uno tiene que intentar de ser lo más claro que sea posible. La cognición podríamos decir que son los procesos mentales que nos permiten entender la información que recibimos del medio, ¿sí? La información que entra por los diferentes sentidos. Cuando, esta cognición se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿sí?, a partir de las experiencias que vamos sumando. Cualquier interrupción en ese desarrollo, ¿sí?, puede hacer que los diferentes procesos mentales se vean interrumpidos, alterados, ya sea de forma transitoria o permanente. Cuando hablamos de cambio cognitivo, cuando en realidad eso que vemos, esa alteración que empieza a aparecer, que puede ser que se olvide las cosas, que las palabras no salgan con la fluidez que salían antes, tiene que ser un cambio
que se diferencia de su desempeño anterior conocido, que sea persistente, ¿sí? Es decir, no es que fue un día que tuve un mal día, no, esto me está pasando habitualmente, si empieza a hacerse frecuente, y por otro lado que sea significativo, ¿sí? Que no sea un detalle, sino que de alguna manera es un cambio importante para mí porque antes lo podía hacer de una manera distinta, ¿sí? Eso sería un cambio cognitivo, porque para mí lo es, entonces es muy subjetivo. Y esto tiene que ver con que la cognición, en realidad, estos procesos mentales que yo decía, son constantes conexiones neurales, podríamos decir, ¿sí? Es decir, que compromete a todo el cerebro, compromete a todo nuestro cuerpo, que factores como la alimentación, como el ejercicio, van moldeando, ¿sí? La complejidad de estos procesos cognitivos o dominios cognitivos, como le vamos a llamar después. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica? La evaluación es el método ideal, ¿sí? Es no invasivo y es ambulatorio. Es el método ideal para poder medir de alguna manera estos procesos mentales. Se suele utilizar durante el proceso de evaluación instrumentos que son o que están estandarizados para nuestra población. Y esto es importante porque en realidad no es lo mismo evaluar, ¿no? Valorar el desempeño de una persona con un nivel educativo bajo de Argentina que con un nivel educativo alto de otro país. ¿Sí? Ahí mencioné dos factores fundamentales como la experiencia escolar y el país o la población en donde vive, ¿sí? O la cultura, si quisiéramos. Entonces elegimos o intentamos elegir en el mejor de los casos evaluaciones que estén estandarizadas para nuestra población. Eso a mí me permite establecer como una media. Entonces digo, el desempeño de la persona que evalué, ¿sí? Está por encima de lo esperado para personas de su edad, nivel educativo, género, está sobre lo esperado o está por debajo. Y esos serían los posibles déficits cognitivos. La realidad es que en ese proceso, además de evaluarse de manera objetiva cada uno de los procesos mentales, también se conoce la forma en que la persona aprende. Entonces, eso también es una información que va a devolver la evaluación al paciente, a su familia, al médico tratante, acerca de qué apoyos benefician el desempeño de esta persona. Y no es un dato menor, es un dato muy importante, ¿sí? Entonces, eso va a ir como recomendaciones o sugerencias que nacen de la evaluación neuropsicológica. Yo les había hecho este cuadrito, ¿sí? Para mostrarle, por un lado, qué son los dominios cognitivos o los procesos mentales a los que yo me refería, y del otro lado pueden ver como un esquemita de cómo empieza, ¿sí? Este proceso de evaluación, que en realidad va a arrancar en la queja subjetiva que el paciente pone en palabras, que su familia pone en palabras, o que el médico ve en la evaluación, ¿sí? En su examen médico. Ahí arranca, ¿sí? Y una vez que empieza ese proceso, se va a entrevistar al familiar para tener información sobre esto que yo les decía de cómo era antes esa persona, cómo aprendía antes, cuáles fueron sus experiencias. Lo comparamos con lo que dice el paciente, con la historia clínica que nos mandó el médico y también sumamos todos los estudios complementarios que el paciente nos traiga, así como la medicación que está tomando actualmente. Eso es todo lo que nosotros vamos a analizar para poder de alguna manera acercarnos a lo que vamos a llamar perfil neurocognitivo de la persona, ¿sí? ¿Qué es eso? Es cuáles son las funciones cognitivas más fuertes y cuáles son aquellas más débiles. La realidad es que la causa no la vamos a decir nosotros, ¿sí? Sino que esta herramienta nos permite acercarnos a conocer si hay fallas y cuáles son los apoyos que necesita la persona para un desempeño óptimo y debe volver al médico, ¿sí? Esa evaluación porque es el único que puede confirmar el diagnóstico. Es también quien va a dar el tratamiento más indicado para cada caso. Bien, esto lo voy a pasar muy por arriba porque no era la intención explicar nada de los criterios médicos, sino me suma lo que decía el doctor de que es muy importante que se entiendan cada uno de estas palabras que empiezan a resonar luego del diagnóstico, que es cuando me dicen deterioro cognitivo leve,
¿qué pasa cuando me dicen que tengo una demencia? Yo lo tomé solo para mencionar esto, mencionar que las palabras tienen un valor muy importante y que socialmente la demencia, el término demencia, tiene un peso muy importante porque se asocia a la locura, se asocia a la pérdida total de las funciones. La realidad es que los médicos explican esto y lo hacen muy bien. Lo que sucede es que el impacto del diagnóstico es tal que entender toda la información que nos empieza a venir, ¿no?, al paciente, a la familia, se hace complejo. Más aún cuando uno escucha, me dijeron que tengo deterioro cognitivo leve o me dijeron que tengo una demencia leve. Es como que hay muchos términos que al oído pueden sonar igual. Como recomendación, lo que tienen que hacer es no quedarse con preguntas, volver al médico. Como decía Gastón, los médicos van a darle esta información. Si algo se pasó por alto, si algo no fue claro, lo van a poder aclarar. Y lo mismo nosotros, es una responsabilidad que tenemos los demás profesionales de la salud que los vemos en el día a día en la rehabilitación. Bien, cuando hablamos de perfil neuropsicológico o neurocognitivo, ¿sí?, esperado para la enfermedad de Parkinson, nosotros vamos a mencionar como los dominios más alterados, la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, la atención, ¿sí? A su vez, tenemos que decir que puede ser un abanico muy variable, porque como les decía antes, nuestra cognición se va armando de nuestras experiencias. Entonces, en algunas personas se puede ver más alterado el nivel complejo de un dominio específico, o más de uno, y en otros dominios, ¿sí? Por eso es importante la evaluación neuropsicológica, porque le agrega al médico, al especialista tratante, toda esta información, ¿sí? El deterioro cognitivo durante la enfermedad de Parkinson debe aparecer durante la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Es decir, una vez que el diagnóstico ya fue dado, para que sea considerado que puede ser posible causa de, ¿sí? Lo que se sabe hasta el momento es que en general se da un deterioro de un inicio insidioso y que la progresión es gradual, ¿sí? De nuevo, esto va a tener que ver con el momento en que se dé el diagnóstico, ¿sí?, el momento en el que se identifica que la persona tiene deterioro cognitivo y en qué estadio, ¿sí?, qué tan significativo es para el desempeño en la vida diaria, y recién ahí nosotros vamos a poder concluir, todo el equipo, qué es lo que está pasando con esa persona, ¿sí? No debería atribuirse el deterioro cognitivo, ¿sí?, a otra afectación médica, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, el paciente tiene diagnóstico de discapacidad intelectual, es mucho más difícil, ¿sí?, considerar que el deterioro cognitivo pueda ser causa de una patología como la enfermedad de Parkinson. Por eso es para cada persona específico, según cada caso, la información que vamos a ir manejando y lo que eso va a significar, ¿sí? El deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson puede coexistir con depresión, psicosis, trastorno del comportamiento, apatía, los trastornos del sueño. Ahí también es parte importante en esta evaluación, ¿sí?, que podamos intentar al menos conocer si esto existe desde antes de la enfermedad, si es algo novedoso que empezó a pasar ahora, qué tan graves son esos síntomas, y siempre tener, como uno diría, debajo de la manga, ¿no?, que saber que estamos trabajando en equipo. Entonces, si algo me da duda, puedo derivar, puedo preguntar. Levanto el teléfono y pregunto al médico, ¿sí?, esto que estoy viendo en este paciente, ¿qué puede llegar a ser?, ¿sí? Entre todos, si manejamos la comunicación y la compartimos, es mucho más fácil. Bueno, se estima que entre el 25 y el 30% de los pacientes con la enfermedad de Parkinson muestran, ¿sí?, una evolución, muestran que la evolución de la enfermedad se ha agravado. ¿Esto qué quiere decir? Aparece el deterioro cognitivo en general en los casos de mayor evolución de la enfermedad de Parkinson. Cuanto más años hace que los diagnosticaron. Hay casos, por supuesto, que acompaña desde el inicio de la enfermedad, no es lo tan común, ¿sí? El compromiso cognitivo, además, es uno de los factores que más afecta la vida diaria de la persona y, por lo tanto, la sobrecarga del cuidador, que no es un dato menor y que ahora lo vamos a explicar más adelante. Bueno, la alta prevalencia, justamente,
de este deterioro cognitivo, nos lleva a pensar que la herramienta ideal para acompañar esto es educar al paciente y su familia, como decía el doctor, ¿sí? Contarle a la familia de qué se trata la enfermedad, cuáles son los síntomas de alarma, qué está pasando, o sea, cuál es la manifestación clínica de la patología en este paciente en particular. Eso en palabras sencillas y acompañando en el día a día, hemos visto que hace una gran diferencia, sabemos que lo es, ¿sí? Es necesario que los profesionales trabajen en equipo, esto que yo decía de compartir información, ¿sí? Que trabajen en equipo, que haya objetivos comunes. Ese equipo debe saber o debe tener la información, conocer cuáles son los recursos con los que cuenta la persona. ¿Hay familia detrás? ¿Hay un apoyo detrás que acompaña? ¿El paciente tiene seguro médico? Todas esas cosas que podrían parecer quizás un dato menor, no lo son, porque yo le puedo sugerir al paciente que sería buenísimo que empiece psicología, que haga una interconsulta con psiquiatría, que tome determinado fármaco, pero la realidad es que si no hay cobertura, ¿sí? Por ejemplo, de seguro social, no va a poder pasar. Entonces, si nosotros tenemos esa información, lo que hacemos en realidad es prevenir, o sea, es poder anticiparnos, ¿sí? A que esto suceda. Ya teniendo esa información, nos ponemos en contacto con la trabajadora social y seguramente ella le va a poder hacer redes con su comunidad para que logren la accesibilidad a esos servicios, ¿sí? Bien. Nosotros sabemos que mantener ese balance entre los síntomas que el paciente presenta, la diaria, los conflictos de vida que se van agregando a cada persona, ¿sí? Hace necesario este trabajo en equipo que les decía, es un reto sumamente importante para los profesionales de la salud. No es simple, es muy complejo, requiere estar en el día a día de la persona acompañando, por eso nos va a requerir de un seguimiento cercano, ¿sí? La realidad es que tampoco existe un tratamiento único, entonces quizás la persona arranca con un tratamiento y no recibía rehabilitación cognitiva, por decirlo así, pero aparecen los síntomas de deterioro cognitivo y se indica que los inicie, ¿sí? Lo mismo pasa con el fármaco. Esto entonces se va ajustando oportunamente, ¿sí? A lo que va sucediendo en la vida de cada persona. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre carga del cuidador? Sabemos que cuidar es una tarea compleja porque se trata de tener a una persona a cargo y todos a lo largo de nuestra vida cuidamos en algún momento de alguien, sea de un hermano, de nuestros padres, ¿sí? de un sobrino, pero esos cuidados son cuidados transitorios en donde la persona va adquiriendo mayor independencia a lo largo del tiempo. Y en el caso de los cuidados en adultos con enfermedades crónicas, estamos hablando de un cuidado permanente a largo plazo, es decir, de mucho tiempo, ¿sí? En donde la persona probablemente no vaya ganando mayor independencia, sino a la inversa, vaya necesitando cada vez más de apoyo, de contención, ¿sí? Y digo de apoyo no solo humano, sino también de apoyo técnico. Eso hace que quien está encargado de su cuidado, que en general suele ser un pariente, ¿sí? Que quizás pueda haber elegido o no la tarea de cuidar, a veces le cae como responsabilidad, ¿no? Y esto nos lleva a que se da en gran porcentaje que los cuidadores toman esto con mucha responsabilidad y no se permiten, va a sonar mal, pero quejarse de ese cuidado. Si es como lo tengo que hacer, tiene que ser perfecto. Y en ese querer ser perfecto como cuidador, nos olvidamos de ser quien éramos, ¿sí? Destinamos nuestro tiempo de ocio para estar también con la persona, descuidan por ahí su salud, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sobrecarga, estamos hablando de un agotamiento físico y emocional, ¿sí? Que viene acompañado de la tarea de cuidar por largo tiempo, ¿sí? Esto que afecta al cuidador, como decía, en su vida diaria, en sus relaciones sociales, en la libertad, ¿sí? En la salud mental del cuidador, también va a poner en peligro, ¿sí? El cuidado adecuado de esa persona. Si nosotros descuidamos como equipo, descuidamos al cuidador, vamos a tener 2 pacientes en vez de 1, ¿sí? Esta es la mejor manera de explicarlo. El cuidador debe cuidarse, debe cuidar de su salud
física y mental, ¿sí? Es fundamental. Y de disfrutar de su vida. En muchos casos, el paciente y el cuidador se encarga de que el paciente sea autoválido, de que tome decisiones, y eso ayuda a que la tarea del cuidar sea menos liviana, pero hay que tener en cuenta que esa sobrecarga es inevitable. Entonces, también conocer esa información va a hacer que yo pueda prevenir. Si de antemano delego las tareas que me parecen o que no quiero hacer o que no puedo hacer, o me gustan hacer todas las tareas del cuidado, pero igual puedo elegir algunas, ¿sí? Aquellas en las que sienta que alguien puede reemplazarme sin generar un gran efecto, ¿sí? Delego tareas, cuento con otros, le cuento a otro lo que me pasa, ¿sí? Cómo viene mi tarea de cuidado, lo hablo con el médico, con los profesionales que tratan al paciente, pido estrategias cuando las necesito, ¿sí? A veces el cuidador puede no estar informado y saber que existen estrategias para hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, que existen muchos apoyos para cubrir de alguna manera el desempeño óptimo de esa persona, pero si nos cuentan, si nos hacen llegar estas señales de alarma, qué ven en lo diario con el paciente, nosotros, ¿sí? Los profesionales podemos construir junto con ellos técnicas o estrategias específicas para su situación, ¿sí? Esto que les muestro acá es un recorte, nada más, ¿sí? Les cuento que yo trabajo, como decía Jenny, en Tandil, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y el centro donde trabajo es un centro chico, no es un centro de alta complejidad. Entonces, no recibimos ni la cantidad ni la calidad de pacientes que reciben los centros de alta complejidad. En realidad nosotros, cuando recibimos pacientes que están recién diagnosticados, ¿sí? Suelen ser pacientes que de todas maneras logran cierto bienestar con el tratamiento inicial, ¿sí? Cuando eso no sucede es cuando a los pacientes se los deriva a los centros de alta complejidad, que puede ser como en el caso de Gastón en el Hospital Posadas o otros de Argentina que ustedes conozcan, como Favaloro, por mencionar algunos, Fleni. Bueno, se derivan de la ciudad a estos centros y después trabajamos en conjuntos con ellos, ¿sí? Los profesionales de estos centros, en el mejor de los casos, se ponen en contacto con el equipo y así podemos ir tratando al paciente, ¿sí? De una mejor manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen herramientas y conocimientos que por ahí un centro chico no lo tiene, ¿sí? Pero nosotros tenemos el día a día con el paciente. Entonces, entre ambos se va construyendo este seguimiento al paciente. Entonces yo agarré en mi computadora las últimas pacientes evaluados y lo puse en la pantalla para que tanto los familiares como los profesionales que estén presentes hoy puedan ver cuáles son algunas de las técnicas que nosotros utilizamos, ¿sí? Yo estoy a cargo de las evaluaciones neuropsicológicas y estas son las técnicas que aplico en mi diaria para poder evaluar a pacientes con Parkinson. Estas y otras, pero elegí las más importantes, ¿sí? Entonces, si yo ingreso a este sistema de historia clínica, lo que puedo ver rápidamente es la edad de los pacientes, qué resultados tuvieron en cada uno de las pruebas, en el Mini-Mental, en el MATIS, que me dan información sobre lo cognitivo específicamente. También cada una de esas pruebas yo puedo dividir, y ahora se los voy a mostrar dominio por dominio, cómo aparecen las alteraciones. Las escalas de independencia funcional, ¿sí? Que en ese caso nosotros pedimos que sean completadas por el paciente y reforzamos la información con el familiar o acompañante que va a ser de informante para nosotros, ¿sí? A esa persona le vamos a tomar la escala de sobrecarga del cuidador, en este caso la SARIT, que nos parece que es la más oportuna, ¿sí? La más específica para este caso. Un cuestionario de quejas subjetivas, que en realidad como ese cuestionario no está estandarizado, lo que nos permite solamente marcar si sí o si no, si hay presencia de queja subjetiva o si no la hay. Y por otro lado, la escala de clínica de demencia, que en los casos en que sí hay deterioro cognitivo mayor, poder establecer en qué estadio, según su desempeño, que es lo que nosotros evaluamos, ¿sí? Según el desempeño, en qué estadio estaría más ubicado esta persona, ¿sí? Luego de eso nosotros vamos tildando si
este resultado es esperable para la edad, es un deterioro cognitivo leve o se trata de una demencia, ¿sí? Esto que seguramente si hay profesionales presentes, si los quieren obtener, al final de la presentación va a estar mi email o preguntar algo sobre esto, pero de todas maneras los encuentran la mayoría de descarga gratuita de internet. Bien, yo les decía que esos mismos datos, ¿sí? Los puedo llevar a analizar dominio por dominio, ¿sí? En el caso de la evaluación cognitiva, sea la breve o la completa. Entonces, en esta manera yo puedo ver que una selección azarosa, ¿sí? Me permite ver que en este caso hay mayor déficit de memoria, ¿sí? Y menor déficit de atención, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, le tomamos al paciente el PDQ, ¿sí? Que es una escala para ver la sobrecarga que significa el Parkinson para la persona, ¿sí? En este caso vemos que representa mucho mayor malestar y menor estigma, por ejemplo, ¿sí? Esto yo lo puedo hacer con cada paciente, o sea que es información que existe, es información que se le puede devolver a la familia para construir estas estrategias de manera conjunta. También, si bien, y acá voy a hacer una aclaración, en nuestro centro no hay médico psiquiatra, entonces lo que hacemos son escalas breves, ¿sí? Porque claramente no hay un profesional que pueda analizar bien esta información. Sí, lo podemos llegar a hacer únicamente para los casos en que se les pide la evaluación para ver si son candidatos para cirugía de Parkinson. En ese caso sí, se utilizan otras pruebas que nos dan esta información, porque sabemos que esa información que nosotros obtenemos de una buena toma va a ir al centro de alta complejidad que va a analizar estos datos, ¿sí? Con permiso. Acá, en esta escala breve, lo que podemos ver es que, por ejemplo, estos pacientes... Sí. Sí, es que ya vamos a empezar con las preguntas-respuestas ya para a estar con el tiempo de la presentación y de la conferencia. Disculpa. Ok. Bueno, entonces le dejo mi presentación a disposición. Muchas gracias. Gracias, excelente presentación y disculpa por la interrupción. Ahora vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas y claro, si pueden, por favor, utilizar el Q&A que está abajo de su pantalla para entregar sus preguntas para nuestros panelistas. Si quieren prender su cámara, doctor Bartoli y la licenciada Karina García, porque en eso les podemos hacerles sus preguntas. Hemos recibido algunos ya durante la presentación y esto se lo voy a dirigir a los dos y cualquiera quiera contestarlo, pues lo pueden contestarlo como sea. Entonces, ¿es posible revertir los cambios cognitivos o la demencia, como decirnos que los ejercicios o hay variedades de actividades? Porque esa pregunta viene de parte de Sebastián Contreras. Quiere saber qué opinan de la realización de ejercicios como sudokus, rompecabezas o para enlentecer el progreso de la alteración de la función cognitiva. Cari, ¿la querés contestar vos esa? Doctor Gastón, lamentablemente al parecer Karina se nos cayó, se le cayó el internet, no la tengo en línea ya. Bueno, entonces sería para el doctor Bartoli. vamos a suplantar a Cari. Una lástima porque ella está más abocada a esa situación. Pero bien, a ver, lo que nosotros decimos siempre, a ver, esto no es algo solamente mío, sino que yo aprendo constantemente del gran grupo que venimos armando interdisciplinario, principalmente de la neuropsicóloga. Todo es importante, todas las actividades son importantes, pero todas las actividades que realmente uno quiera realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo mandar al paciente a realizar sudoku, puedo mandar al paciente a hacer actividades físicas como es natación, caminatas, pero si no hay un interés para querer realizar eso, lo va a hacer una vez y después no lo va a hacer más. Entonces, lo que nosotros proponemos a los pacientes es hacer cosas que le gusten. Doctor, pero a mí no me gusta nada. Algo siempre hay que gusta, ¿sí? Entonces, yo creo que el primer lugar es sentarse, agarrar un papel,
agarrar una virome y escribir qué es lo que realmente me gusta realizar. Entonces, dentro de todo ese listado, siempre una cosa va a surgir y esa cosa va a ver que va a estar abocado a poder realizarlo y gustosamente. Porque si uno envía al paciente a realizar, bueno, hace sudokus, hace sopa de letras, hace crucigramas, anda a nadar, anda a caminar, y si no les gusta, no lo van a poder realizar, no lo van a querer realizar, mejor dicho, y con el tiempo van a sentir que están fracasando en una actividad indicada por un profesional. Entonces, es importante personalizar esas actividades, ¿sí? Y realizar las que realmente les gusta al paciente. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. No. Y pues me avisa si esta siguiente pregunta sería relevante para usted, pero nos pregunta Carlos Rodríguez, ¿cómo puede la familia afectar o ayudar el nivel cognitivo de un paciente con la enfermedad de Parkinson? Bien. En primer lugar, no hay que discapacitar más al paciente, o sea, no hay que hacerlo sentir a esta persona que padece algún deterioro cognitivo que es algo que tiene que estar asistido todo el día, todos los días. Entonces, evaluar, en primer lugar, qué es lo que puede seguir haciendo, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros y que cometemos este error de discapacitar al otro? Necesitamos salir. Entonces, bueno, lo ayudamos a vestir, lo ayudamos a hacer ciertas cosas, lo ayudamos a cocinar, y no, ellos con sus tiempos, ¿sí? Van a poder realizar y van a poder llegar a finalizar el objetivo. Entonces, nosotros que somos los que acompañamos, y me pongo del lado ahora del cuidador, que acompañamos a los pacientes, ¿sí? Tenemos que respetar los tiempos que tienen nuestros pacientes. Entonces, obviamente que si lo ayudamos entre dos personas a hacer las cosas, lo vamos a hacer más rápido, pero quieran o no, están privando a ellos de poder realizarlo. Entonces, ¿se van a olvidar de ciertas cosas? Probablemente se van a olvidar de ciertas cosas, pero es importante que vayan anotando, que tengan una agenda, que vayan pegando diferentes papelitos en distintos sectores de la casa, como para cuando lo lean recordar qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Igual que las recetas, con las comidas, ir paso a paso, ¿sí? Y a sus tiempos. Hay que empezar a respetar los tiempos. Un paciente con enfermedad de Parkinson va a poder realizar las cosas, ¿sí? Pero a un tiempo diferente al que estaba acostumbrado a realizarlo. Y una cosa, porque como has mencionado, pero también la familia puede ayudar a mejorar la situación donde está la persona con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, a disminuir los ruidos, las distracciones, a lo mejor darle el tiempo para que termine el pensamiento o sus palabras. Claro, sí, totalmente. Así es como debe ser, respetando Muy los bien. tiempos. Sí, claro. Entonces, cuando hablaste en su presentación un poco de cómo cambia la demencia y cómo progrese, ¿nos podría explicar un poco la diferencia entre el envejecimiento normal y anormal Bien, en relación con la demencia? bien, yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Uno va creciendo y a todos nos gustaría tener el cuerpo que teníamos a los 20 años, ¿sí? Hablando de envejecimiento paulatino, el envejecimiento normal. Entonces, no vamos a volver a tener el mismo cuerpo que teníamos a los 20, por más que hagamos ejercicio, por más que estemos haciendo rehabilitación cognitiva, no vamos a volver a los 20 años. Eso es lo que sucede a medida que va pasando el tiempo. Uno va cumpliendo con ciertas etapas y va llegando a... Lo mismo sucede en nuestro cerebro con las neuronas, ¿sí? O sea, al crecer van envejeciendo y los millones que tenemos de neuronas, tal vez algunas se van muriendo, otras se van poniendo más viejas y otras prevalecen. Entonces, eso es lo que consideramos envejecimiento normal nosotros. Obviamente que vamos a tener ciertos olvidos, obviamente que vamos a tener falta de atención. A diferencia de las patologías consideradas como demencia, neurodegenerativas, que hay una causa notable que es lo que lleva a tener, no sé, el apellido de Alzheimer, el apellido de demencias por cuerpo de Lewy, ¿sí?
Una es a causa de alteraciones por acumulaciones de diferentes proteínas, como es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Que se produce una acumulación de proteínas, principalmente las proteínas beta-amiloide y tau, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que se produce por acumulación de depósito neuronal de las proteínas alfa-sinucleínas, ¿sí? Que es lo que después va a dar origen a los cuerpos de Lewy, por eso la demencia del cuerpo de Lewy. Entonces, una se produce por parte del paso del tiempo, esperable, y las otras dos no. Las otras es por una enfermedad neurodegenerativa. Gracias. Nos pregunta otra Disculpe vez. la interrupción, Sí, Jenny, perdón, disculpe la interrupción. Ahí volvió Karina a conectarse. muy bien. Justo a tiempo, Gracias. si quiere, para contestar la primera pregunta ahí de Sebastián Contreras que aparece en el chat. Gracias. Sí, claro, y eso a lo mejor sería pertinente. Nos pregunta Sebastián Contreras, ¿se recomienda la terapia grupal de personas que cursan con la enfermedad de Parkinson? Y si es así, ¿cómo se organiza? ¿Se segmenta según el estadio o curso de la condición para que se puedan relacionar de mejor manera o se realizan sin importar el estado de la persona? Bien, sí se recomienda siempre la actividad social, ¿sí? Para esta enfermedad y para la mayoría, te podría decir, de lo que vemos en el centro de rehabilitación. La realidad es que en cuanto a los estadios, ¿sí? Nosotros podríamos decir que sería hasta a un estadio medio, ¿sí? En donde pueden participar de estas actividades sociales. Porque la idea es siempre cuidar al paciente y cuidar también a los demás participantes del taller. Entonces, cuando por diferentes situaciones el paciente se ve o queda expuesto ante los demás, intentamos que la rehabilitación sea de manera individual. De todas maneras, esto se va hablando y se va viendo para cada caso. Hay pacientes que tienen una evolución muy buena de la patología y pueden seguir participando de estas actividades sin dificultad. Y Cristina nos pregunta, ¿alguien le han comentado que todos con la enfermedad de Parkinson van a tener demencia? ¿Es cierto o no? No, la verdad que no todas las personas con enfermedad de Parkinson van a tener un cuadro de deterioro cognitivo de demencia, o sea, lo marcamos al principio de la exposición, así como ningún paciente se parece a otro, son diferentes síntomas que pueden llegar a padecer, ¿sí? Hay un porcentaje de algunos pacientes que pueden llegar a desarrollar y otros no, otros para nada. ¿Algo quisieras añadir, licenciada García? No está bien. Bueno, y mientras que se desconectó, había una pregunta anteriormente sobre si qué opinaban sobre los ejercicios como sudokus o las rompecabezas para enlentecer el progreso de la alteración. El doctor Bartoli lo respondió muy bien, pero quizás quisieras añadir algunas cosas. Bien, bueno, espero no diferir. No, a ver, son muy buenos, pero hay que ver el para qué. La realidad es que es distinto de la rehabilitación cognitiva específica. La rehabilitación cognitiva la llevan adelante profesionales de la salud, sean terapistas ocupacionales, psicopedagogos, fonoaudiólogos, que preparan actividades con objetivos terapéuticos, ¿sí? Y eso es muy distinto de la sopa de letras de un manual, porque no está preparada para mí, para Karina García, que no conoce cuáles son mis posibilidades, mis fortalezas, ni siquiera mis intereses. Entonces, también eso genera que si yo hago mucho de una sola cosa, no me estoy generando variedad. Y el cerebro necesita novedad, necesita sorpresa. Entonces, la sopa de letras está buenísima, lo que pasa es que me encanta porque la hago bien, porque es fácil. Y nosotros necesitamos que algo nos desestabilice en algún punto. Eso, en los pacientes con enfermedad de Parkinson que están en rehabilitación cognitiva, intentamos ir cambiándole, variándole la calidad del estímulo que reciben, ¿sí? No hacer siempre lo mismo, porque si no el cerebro es un poco cómodo en ese sentido, ¿sí? La idea es generar redes neuronales fuertes que permitan estabilidad y flexibilidad mental, ¿sí? Eso es lo que buscamos, así que sea lo más novedoso que sea posible. Entonces, con el tiempo que ya tenemos para seguir adelante, nos
quiera compartir algunas palabras finales y podemos comenzar con el doctor Bartoli y seguir con la licenciada García. Bueno, la verdad que gustoso de poder compartir un año más estas conferencias. Excelentes las preguntas. Y bueno, siempre nos queda poco tiempo como para contestar más preguntas, pero como bien marcó la licenciada Fernanda López en la exposición anterior, van a ser contestadas todas las preguntas que se realicen. Agradezco la modulación, agradezco a Karina de poder compartir esta mesa y bueno, muchísimas gracias a todos y espero poder verlos el año próximo. Bueno, me sumo a los mismos votos, espero poder acompañarlos el año próximo, espero que les haya servido esta presentación. Como el tiempo no alcanzó, sí la pongo a disposición para que terminen viendo las estrategias que podía llegar a brindarle, así que a eso también van a acceder si así lo quieren. Muchas gracias.